Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. Vamos a seguir ahora con el ejercicio 5, donde en este caso nos van a pedir lo siguiente. Vamos a tener que encontrar en cada caso una función lineal con las características que nos piden, digamos, en cada uno de los incisos, ¿sí? Antes que nada, tenemos que recordar un poco de qué se trata o cuál es la característica especial que tienen las funciones lineales. Por ejemplo, en este caso las funciones lineales generalmente van a ser de la siguiente forma. Y, que es la variable independiente, va a ser el resultado de multiplicar un número, que es una constante, que es una pendiente, ¿sí?, por x, y sumarle otro determinado número b, que es la ordenada del origen. ¿Sí? Esto sería la idea. Entonces vamos a ver quién es quién. Piensen siempre que las funciones trabajan como si fueran máquinas. Este concepto a lo mejor es un poco repetitivo, pero nunca está de más recordarlo en estos casos, porque así uno sabe más o menos a qué tiene que apuntar con cada una de las funciones. Entonces, básicamente nosotros tomamos un número, que en este caso es la letra x, ¿sí?, que puede ser, les digo, un número cualquiera. Vamos a hacer una cuenta con él, que en este caso es multiplicar. Primero, tomar ese número y multiplicarlo por un número que siempre va a ser el mismo, que es el número m, y luego sumarle una constante, que en este caso es el número b. Esa sería la idea. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ¿sí?, básicamente va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Este sería nuestro resultado, que en este caso sale como número i. Entonces recuerden siempre m, que es la pendiente de la recta. La letra, digamos, ya nos dice algo, porque el nombre pendiente habla básicamente de qué tan inclinada está una recta respecto al suelo. Imagínense una escalera, por ejemplo, esas que usamos para ir al techo a hacer una reparación o lo que sea, una escalera vertical. Generalmente la escalera vertical tiene uno la puede colocar con un determinado ángulo respecto al piso. Eso sería la pendiente. Y B, este es un nombre un poquito más largo, pero en los papeles se llama ordenada al origen. Entonces, básicamente la idea es la siguiente. Para toda función, nosotros necesitamos una determinada cantidad de puntos para poder encontrar la fórmula general que tiene la misma. Entonces, en este caso, la forma general que puede tener una función lineal necesita solamente 2 puntos. Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitamos en cada caso. Por ejemplo, en el primer caso, que sería el a, ¿sí?, nosotros tenemos la función i, donde sabemos que la imagen en 1 vale 5, y sabemos que la imagen en menos 3 vale 2. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Nosotros en la máquina de hacer números metimos el número 1 y salió como resultado el número 5. De la misma forma metimos el número menos 3 y salió el 2. ¿Sí? Eso fue lo que ocurrió. Entonces, dicho sea de paso que esa fue la cuenta que se realizó, nosotros tenemos que ver un poco cómo fue esa cuenta, que en realidad fue simplemente reemplazar los números que están ahí puestos, ¿sí?, y en base a eso despejar cuánto valen esas letras que a nosotros nos piden. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este número, ¿no? ¿Cómo calcularíamos la imagen en 1? Es decir, 1 es lo que vale la letra x que nosotros introdujimos en la función, y 5 es lo que vale i, que es el resultado de esa cuenta, ¿no? Lo mismo pasa acá, fíjense que esto es lo que vale x y esto es lo que vale i. Entonces, cuando reemplazamos, por ejemplo, 5, en este caso, sería el número m por 1 más el número b, ¿no? Eso sería la interpretación en este caso. Y de la misma manera, menos 3 es igual a m, acá lo dije mal, perdón, esto sería 2 positivo, esto sería m por menos 3 más b.
Entonces, de estas dos, básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos lo que se llama un sistema de ecuaciones, porque la idea es que, ¿cuántas incógnitas tenemos? Dos, en este caso, que vamos a tener M y B, y tenemos dos ecuaciones. Vamos a llamarla esta ecuación número 1 y ecuación número 2. Entonces tenemos dos ecuaciones. Esa sería la idea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estas, no? Bueno, la idea primero va a ser la siguiente. Nosotros de la primera vamos a tener 5, que es igual a m por 1, que es m, más b. Y de la segunda tenemos 2, es igual a menos 3m más b. Entonces, de este sistema de ecuaciones hay varios métodos que uno puede aplicar como para, digamos, averiguar esas letras. Hay tres métodos básicamente, lo que sería sumas y restas, sustitución y después está triangulación, y entre otros varios, ¿sí? Pero estos son ecuaciones simples, entonces no hace falta que sepan demasiadas cuentas, ¿no? Una forma, por ejemplo, es simplemente hacer lo siguiente. Nosotros ahora que encolumnamos las variables, una manera fácil de poder resolver esto es restar las dos filas. Supongamos que esta es la fila número 1 y esta es la fila número 2, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la cuenta de fila número 1 menos fila número 2, vamos a restar componente a componente, ¿no? Fíjense ustedes que 5 menos 2 me da 3, después tenemos m, menos 3m, que es m, menos menos es más, m más 3m es 4m, y b menos b nos va a quedar como 0b. Entonces, como primera ecuación, por ejemplo, llegamos a que 3 es igual a 4 por m. Esto también se puede leer al revés, ¿no? Porque 4 por m es igual a 3. Se pueden leer de las dos maneras. Y finalmente una de las opciones es la siguiente. Fíjense siempre que las ecuaciones tienen ustedes que siempre pensarlas como si fueran balanzas, ¿no? Digamos, donde vamos a tener los mismos pesos de un lado y del otro de la balanza. Imagínense que acá tenemos peso de un lado y del otro, ¿no? Entonces, una forma, por ejemplo, es siempre en la matemática tenemos que aplicar operaciones a ambos lados de la igualdad y de la misma forma para que se mantenga el sentido de la desigualdad. Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos 4 por m, ¿sí? Para dejar la m sola, si 4 es lo que está multiplicando, ¿qué es lo contrario de la multiplicación? La división, ¿no? Entonces, dividimos ambos lados por el mismo número que queremos sacar, que en este caso es 4. Entonces, dividimos acá. Fíjense que 4 dividido 4, esto se va porque se cancela la operación, y m nos va a quedar como 3 cuartos, ¿sí? Y después de esto, volvemos a las operaciones comunes. Fíjense que tanto si reemplazamos en la ecuación número 1 o en la ecuación número 2, el resultado debería ser el mismo. Fíjense, si reemplazamos en la 1, vamos a tener que 5 nos va a quedar como 3 cuartos más b. Entonces, para sacar 3 cuartos, ¿qué es lo que está haciendo 3 cuartos en la operación? Si no tiene nada, por default va a estar sumando. ¿Qué es lo contrario de la suma? La resta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Restar 3 cuartos en ambos lados, ¿no? Entonces, fíjense, esto se nos va. B, esto es igual a 5 menos 3 cuartos. En este caso esto nos va a quedar como 5 por 4, si buscamos un denominador común. Esto nos va a quedar como 20 menos 3 cuartos. O sea que esto nos va a quedar como 17 cuartos, ¿sí? Por ahora. Mismo si lo reemplazamos en la ecuación número 2, en teoría si la cuenta está bien hecha, esto debería darnos lo mismo, ¿okay? Fíjense, 2 es igual a menos 3 por m más b, ¿no? Vamos a reemplazar ambos números. Esto nos va a quedar como menos 3 por 3 cuartos más b, que es 17 cuartos, ¿no? Entonces de acá esto nos va a quedar como menos 9 cuartos más 17 cuartos. Fíjense que en la cuenta, menos 9 más 17, esto es lo mismo que decir 8 positivo, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como 8 cuartos, y 8 dividido 4 volvemos a tener 2. Como partimos del 2 y llegamos al 2 y la ecuación cierra, entonces en definitiva
es la respuesta correcta del problema que estamos trabajando. ¿Ven? Es una forma de chequear que uno haya hecho bien las cuentas en ese sentido, ¿sí? Entonces tranqui, ténganlo a mano por las dudas, pero para tenerlo presente. Entonces, ¿cuál es la respuesta final? En este caso, la recta va a quedar como y, que es igual a 3/4 de x más 17/4. Ya con la ecuación, ¿sí?, ustedes pueden describir cualquier parte de la recta que prefieran. Fíjense qué es lo que ocurre cuando vamos al segundo caso, ¿no? Más o menos todos los casos son parecidos, pero para que tengan una idea, ¿no? Fíjense, vamos a tener la imagen de menos 1, que en este caso nos da 3, y luego la imagen de 80, que en este caso nos da 3. Entonces volvemos a partir del mismo supuesto. Nosotros sabemos que es una función lineal. Esto como dato es muy importante porque nosotros tenemos que partir de la base que conocemos el modelo de función que vamos a aplicar. Si no lo conocemos, puede haber otras funciones que vamos a estudiar más adelante que son buenas respuestas igual que la función lineal. Entonces, esta función lineal va a tener la misma forma, ¿no? Y es igual a la pendiente m por x más b. Entonces nuestras incógnitas siguen siendo m y b, vamos a reemplazarlas en cada caso. Fíjense, en este caso vamos a tener y recuerden que es el resultado de la imagen que nosotros estamos viendo, y x es lo que está entre paréntesis, que es el número con el cual nosotros hacemos la cuenta. Entonces, por ejemplo, para el primer punto vamos a tener y, que es el resultado, que es este número 3 que ustedes ven aquí. Esto les va a quedar como 3 es igual a menos 1 por m, ¿sí?, más b. Y de este lado vamos a tener en este caso, fíjense, 3, en este caso esto nos va a quedar como 80 m más b. O sea que con esto ya armamos dos ecuaciones, supongamos la ecuación número 1 y luego la ecuación número 2. Acá hay varias formas, igual que antes, de resolver el problema. Una forma sencilla, por ejemplo, dado como está esto, es hacer el método de sumas y restas, que es simplemente encolumnando, digamos, las variables que queremos despejar y luego, digamos, restar las ecuaciones para ir despejándolas una a una. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos la fila 2 o la ecuación fila 1 o fila 2 indistintamente, ¿no?, pero hagámoslo en orden, ¿no? Fila 2, 1 menos fila 2, vamos a tener lo siguiente, fíjense. 3 menos 3, esto nos va a quedar como 0, menos m menos 80m, que nos va a quedar como menos 81m, como menos 81 por m, y b menos b, que nos va a quedar como 0b. Entonces fíjense que llegamos a la ecuación de que menos 81 por m nos va a quedar 0. Ahora, por ejemplo, supongamos que dividimos ambos lados por menos 81, entonces menos 81 de este lado, menos 81 de este otro, igual que hicimos antes, ¿sí? Recuerden, siempre hay que aplicar los mismos términos de un lado y del otro, y finalmente llegamos a que m nos va a quedar como 0, ¿no? 81 con 81 se van y 0 dividido 81, m nos queda 0. ¿Okay? Volvemos entonces ahora a reemplazar en ambas partes a la ecuación. Entonces, por ejemplo, en este caso esto nos va a quedar como 3 es igual a menos 1 por 0 más b, o sea que 3 nos va a quedar como b, o lo que es lo mismo, b es igual a 3. Fíjense que si ustedes lo repiten este paso en la siguiente ecuación, van a encontrar lo mismo, ¿no? 80 por 0 más b, o sea que b les va a quedar nuevamente como 3. Por lo tanto, como respuesta de este problema, ustedes lo que van a tener es que y les va a quedar como o sea 0 por x, 0, más b, que sería 3. Este tipo de funciones se llaman funciones constantes. La van a dibujar más adelante, pero son tipos de funciones que de alguna forma valen siempre lo mismo en todo punto. Entonces no hay demasiados inconvenientes ahí. Fíjense en el caso, por ejemplo, siguiente, donde nosotros tenemos la imagen en 0, que en este caso nos queda 4, y la imagen de 3, que nos queda 0, ¿no? Mismo procedimiento. Vamos a decir lo siguiente, que esto es una función lineal, con lo cual, digamos, satisface los criterios de función lineal. Entonces vamos a tener nuevamente que esto tiene la forma y es igual a la pendiente, que es m por x, más la constante b.
¿no? Entonces reemplazamos indistintamente, fíjense, en la primera parte, que esto nos queda, ¿no? 4, que es igual a m por 0 más b, y luego en la segunda, que vamos a tener que 0, perdón, esto nos va a quedar como m por 3 más b, ¿no? Entonces repitamos el paso, fíjense, fila número 1, fila número 2, vamos a restar las dos ecuaciones, vamos a hacer fila 1 menos fila 2. Entonces esto nos queda 4 menos 0 de este lado, vamos a tener 0 por m es 0, menos 3m, más b, menos b. Eso sería lo que va ocurriendo columna a columna, ¿no? 4 menos 0 nos queda 4, 0 menos 0m si quieren, menos 3m nos queda como menos 3m, y b con menos b se nos va. Entonces, en definitiva, como ahora nos quedó 4 es igual a menos 3m, ¿qué está haciendo el menos 3? Está multiplicando a ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, en este sentido, dividimos ambos lados por menos 3. Fíjense que esto con esto se nos va. Y acá lo que vamos a tener es que m nos queda como menos 4 tercios. Y fíjense que ahora volvemos a retomar, si quieren, para reemplazar el b. Fíjense que observando un poco esto también es un tema de... Hay una frase que dice que el árbol no nos tape el bosque. Es importante que uno, cuando hace las cuentas, para no perderse en ellas, de vez en cuando hay que tomar un poco de distancia y ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces, una forma, por ejemplo, es la siguiente. Nosotros estamos viendo que, en este caso, estas ecuaciones, de alguna forma, nos sirven como para encontrar las letras y decimos, bueno, ya encontramos una que es la M, ¿cómo hacemos para encontrar la B? Y hay una forma muy sencilla, que hay algo que pasó en estas ecuaciones en las que no reparamos. Fíjense, estas dos ecuaciones que ustedes ven acá, la fila 1 y la fila 2, dicen algo. Fíjense, la primera, si yo estoy multiplicando m por 0, me está diciendo que 4 es igual directamente a la letra B, porque ya al no haber nada de 0 en este lado me queda en limpio. Y eso me obliga también, por un lado ya despejamos la letra B, digamos, sin proponérnoslo, digamos, es lo que el dato que nos dio el hecho de que la imagen en 0 valga 4, eso no es casualidad porque es la ordenada al origen de la función. Y después, de la misma forma, de acá, si reemplazamos, por ejemplo, en la segunda ecuación, para chequear que estemos haciendo bien las cosas, las variables que encontramos, vamos a tener que 0 es igual a 3m, que en este caso es 3 por menos 4 tercios, más b, que en este caso es 4. Si ustedes se fijan, esto les queda 3 por menos 4 tercios es menos 4, 3 con 3 se va, y menos 4 más 4 vuelve a quedarse en 0. Con lo cual, fíjense, cerramos y vemos que esto da perfecto. Entonces, como respuesta del problema, la ecuación de la recta nos va a quedar como m, que en este caso es menos 4 tercios de x, más b, que en este caso es 4. O sea que con esto ya tenemos parte de la función. Fíjense qué es lo que pasa en el cuarto caso. Acá es un poco más interesante porque acá tenemos que empezar a expresar los términos en función de letras, que las letras son comodines, valen lo que ustedes, lo que sea que valgan en cada caso, ¿no? Digamos. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen que la imagen en 0 vale b, y luego que la imagen en a vale 0, ¿no? Entonces, tenemos dos puntos bien distintos. Vamos a tener que nuestra recta nos va a quedar de la forma m por x. Vamos a usar otra letra, vamos a usar c, que es la ordenada de origen, y vamos a ir reemplazando número a número, ¿no? Y que es la imagen nos queda como b, esto nos queda como m por 0 más c, y luego reemplazamos acá y tenemos que 0 es igual a m por a más c, ¿no? Fíjense, de la ecuación número 1, que sería esta, y luego tenemos de la ecuación número 2, pero fíjense, de la ecuación número 1, vamos a tener que la letra b es directamente c, o sea, es lo que sería la ordenada al origen de este caso directamente sin problema. Por lo tanto, cuando reemplazamos esto en la ecuación 2, juntamos los dos resultados, fíjense, esto nos va a quedar como 0 es igual a m por a más b. Recuerden cuál es nuestra idea de este ejercicio. La idea es despejar cuánto nos queda de la pendiente m.
entre comillas. Entonces vuelvo a escribir acá la ecuación, ¿no? M por A más B, que esto nos queda igual a 0. Entonces, una opción, por ejemplo, es restar B en ambos lados de la igualdad. Restar B de estos dos lados, fíjense que acá B se nos va y vamos a tener que M por A nos va a quedar como menos B. Y luego dividimos ambos lados por A para finalmente despejar cuánto nos queda la pendiente, que en este caso es menos B dividido A, ¿no? Entonces con esto ya lo tenemos. Entonces finalmente, fíjense, la fórmula de la recta nos va a quedar como menos B sobre A por X más B. Sí, esto parece, digamos, que no tiene demasiado sentido, pero van a ver que en un futuro, digamos, como fórmula, valga lo que ustedes elijan como B y como A, siempre la fórmula va a cumplir estas condiciones. Entonces esto lo van a ver más adelante sin problema. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del ejercicio 6? Bueno, acá lo bueno es que nosotros tenemos que encontrar la fórmula de la recta. Nos van a dar varios datos. Por ejemplo, nos van a dar las pendientes y un punto por el que pasan esas rectas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner acá, en orden, la pendiente M de cada una de las rectas y el punto que nos dan como dato por el que pasa cada una de las rectas, ¿no? Y acá tenemos 4 incisos, así que vamos a ver la idea, ¿no? Este sería el inciso A, el inciso B, el C y el D. Entonces, por ejemplo, fíjense, no vamos a ver cada caso en particular como para tener un poco de idea de la mecánica que tenemos que seguir. Igual ya les digo, la mecánica del ejercicio es muy similar en todos los casos. Vamos a tener el primer punto, la pendiente número 1 y vamos a tener que pasar por el punto 2, 3. En el caso B, la pendiente 0 pasa por el 1, 5. En el segundo tenemos que la pendiente es menos 2, pasa por el 3, menos 4. Y en el cuarto, la pendiente es 1 y pasa por el punto 0B. Entonces, estos son los 4 casos que tenemos que ver. Pero todos estos van a ser funciones lineales. Entonces, la fórmula es de una función lineal que sigue lo siguiente. Recuerden que siempre es lo mismo. La letra I, que es la variable dependiente, nos va a quedar como la pendiente por X más B, que es la ordenada del origen, ¿sí? Esto es una forma de la recta. Ahora, existe otra forma. Esta sería, si quieren, la forma polinómica, pero hay otra variante que es la siguiente. Supongamos que yo sé que el punto P, ¿sí? Por ejemplo, el punto P, que como todo punto tiene dos coordenadas X e Y. Pero como el punto P tiene coordenadas con nombre y apellido, es decir, es un punto donde yo conozco sus coordenadas, es decir, no son variables, yo a esto lo voy a llamar X sub 0 e Y sub 0. Esta nomenclatura ustedes la han visto muchas veces, digamos, en matemática, o lo van a ver. Y básicamente lo que quiere decir es que es un número particular dentro de una variable. La variable, como su nombre lo dice, es básicamente una incógnita que puede tomar infinitos valores. Y en este caso no, estamos hablando de un valor puntual. ¿Ok? Entonces, en este caso, si el punto es este, ¿sí? Y yo sé que a su vez conozco la pendiente y un punto por el que pasa, puedo escribir esta ecuación de la siguiente manera. Como Y, que es igual a la pendiente por, y abro paréntesis, X menos el punto por la variable X del punto por el que pasa, más la variable Y del punto por el que pasa. Son dos variantes de lo mismo, ¿sí? De escribir la misma ecuación. Entonces, por ejemplo, tiene varias ventajas esto, ¿no? Depende de lo que nosotros conozcamos. Pero la segunda forma, ¿sí? La ventaja que tiene sobre la primera es que ya con los datos que tenemos podemos escribir una ecuación que por lo menos represente lo que nosotros queremos. Y después traducirla, digamos, a la función lineal. Yo les voy a mostrar las dos variantes, el otro ejercicio era algo parecido, pero para que ustedes tengan otra amplitud. Entonces, por ejemplo, en el caso A,
¿cómo nos quedaría la recta? Y es igual la pendiente, que es el número 1, por x menos x sub 0, que es cuánto vale x en ese caso, que es 2, más el y sub 0, que es cuánto vale y en ese caso, que es 3. Entonces esto nos va a quedar como 1 por x, que es x, 1 por menos 2, que es menos 2, más 3. Por lo tanto, la recta va quedando como x menos 2 más 3, que es más 1. Pruébense haciendo el método que usamos en la parte anterior, llegan a esto, van a ver que sí, y lo pueden directamente reemplazar, ¿no? Fíjense qué es lo que ocurre en los siguientes casos. Fíjense, en el caso B vamos a tener y, que es igual a 0 por x menos 1 más 5. ¿No? Entonces en este caso y nos va a quedar como 0 por x es 0, 0 por 1 es 0, o sea que nos queda como 0 más 5, con lo cual la recta va a quedar, ¿sí?, como 5. Es una función constante que vale siempre lo mismo, pase lo que pase, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el punto C? Vamos a tener y es igual a menos 2 por x menos 3 más menos 4. ¿Sí? Siendo la distributiva, siempre recuerden que la distributiva hay que respetar, hacer la multiplicación distributiva, siempre hay que respetar los signos tal cual como lo viene planteando el sistema y el orden de los números, ¿no? Menos 2 por x es menos por más es menos, o sea que esto nos queda como menos 2x. Menos 2 por menos 3, menos por menos es más, 2 por 3 es 6. Con menos 4, ¿no? Entonces, y nos va a quedar como menos 2x más 2. Y el último caso, caso número D, que acá vamos a tener que y nos va a quedar como 1 por x menos 0 más b. Nuevamente, hacemos la distributiva. Entonces, fíjense, en este caso, y nos va a quedar como 1 por x, que es x, menos 0 más b, con lo cual y nos va a quedar como x más b. Entonces nada, ténganlo como una referencia. Otra forma de resolver los ejercicios, van a ver muchos de estos en YouTube y en otros lados porque son ejercicios muy clásicos, pero pueden tener otra variante de cómo encararlos. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante de física y también de funciones, que es un poco encontrar cuál es la relación entre, digamos, los grados Fahrenheit para medir la temperatura y los grados Celsius. Entonces, tenemos que saber nosotros lo siguiente, que esto es un dato importante que nos da el problema. ¿Cuál es la relación que hay entre los grados que nosotros podemos saber, digamos, a nivel general, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, grados Celsius se escriben así, ¿no? Con grados Celsius, grado Fahrenheit con este símbolo. Nosotros sabemos que la relación es que 0 grados Celsius, ¿sí?, son equivalentes a 32 grados Fahrenheit, ¿no? Si por si se preguntan, esto es equivalente uno del otro. Y después nosotros sabemos que 100 grados Celsius son 212 grados Fahrenheit. Entonces esto es parecido a lo que nosotros venimos viendo hasta el momento con los distintos tipos de grados, por ejemplo. Vamos a hacer la gráfica como para saber. Fíjense que lo que pide es la temperatura en grados Fahrenheit conociendo los grados Celsius. Es decir, generalmente en las gráficas, no necesariamente, ¿no?, pero en este nivel nosotros vamos a poner en el eje vertical los valores de la gráfica que quisiéramos conocer. Y en el eje horizontal los que son conocidos por nosotros, ¿sí? Entonces, acá de hecho yo estoy dibujando, podemos también dibujar temperaturas en negativo, ¿sí?, no hay problema, porque un poco la idea es tratar de entender temperaturas en negativo son, digamos, por convención por debajo del punto de congelamiento, ¿sí?, o de solidificación del agua, como convención, ¿no? ¿Cómo podemos resolver este problema? Bueno, nosotros hasta ahora estamos resolviendo lo que serían las ecuaciones lineales. Cómo encontrar fórmulas de rectas, de ecuaciones lineales.
Entonces, una forma distinta a lo que hemos visto en los ejercicios anteriores es, conociendo dos puntos de la función, cómo hacemos para, de hecho, unirlos, digamos, con una recta. Yo no lo voy a dibujar esto a escala. Si ustedes lo quieren dibujar a escala, lo pueden hacer, no hay problema. Pero para entender un poco el concepto, fíjense, nosotros sabemos que a 0 grados hay 32 grados Fahrenheit. Podemos usar la gráfica como si fuera algo análogo a lo que sería el tablero de la batalla naval. Vieron que en la batalla naval ustedes tienen dos sistemas de cuadrantes, uno que es horizontal a la hoja y otro que es vertical a la hoja, y con el posicionamiento pueden ubicar un barco en una u otra posición. Es lo mismo que si alguno de ustedes juega ajedrez, cómo ubicar una pieza de ajedrez tiene que ver con dos dimensiones, con el largo y el alto, digamos, del tablero, que obviamente cada casillero tiene una nomenclatura particular. Esto es lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo ubico en el eje horizontal, en este caso, a los grados Celsius, porque es lo que yo conozco, generalmente es así, lo que no conozco es lo que está en grados Fahrenheit o lo que está en el eje Y, ¿sí? Entonces voy a ubicar, por ejemplo, para los 0 grados Celsius, el 0 siempre está por convención en el medio, ¿sí?, de los ejes a describir, y los 32 grados Fahrenheit que estarían aquí. Entonces este punto tiene dos coordenadas, tiene 0 grados para, digamos, la parte horizontal y luego 32 grados Fahrenheit para la parte en vertical. Y de la misma forma, si ubicamos nosotros 100, porque acá están los 0 grados, 100 grados Fahrenheit, o sea, Celsius, perdón, ¿no? Fíjense, la recta vertical, si ubicamos nuevamente acá los 212 grados Fahrenheit, vamos a ubicar el siguiente punto. Y ya conociendo estos dos puntos podemos trazar una recta que nos marque, digamos, la relación de temperaturas sin problema. Sabemos que es una recta, esto es importante, ¿sí? Vayan acostumbrándose a la idea, en lo posible, si es posible, de que en realidad siempre es importante que nos digan qué modelo matemático estamos usando, porque ya les digo, las rectas es el más común, no es el único, de hecho vamos a ver varios más, y hay que tratar de que nuestro modelo tenga una forma preconcebida como para saber cómo se comporta. Entonces, es muy sencillo esto. Parece difícil, pero van a ver que en los papeles es más fácil de lo que uno se imagina. La idea de la incógnita de una recta es averiguar cuánto valen sus números principales, que son, a saber, la pendiente, ¿sí?, y la ordenada del origen. Entonces, ¿cómo se sabe esto? Bueno, para definir una recta nosotros necesitamos mínimo dos puntos. Con uno solo no alcanza porque la recta pueden pasar por varios puntos. Imagínense lo siguiente: si yo solamente conocía este punto y no el siguiente, yo podría dibujar rectas, así como pivoto esta regla alrededor de ese punto, que pasen por infinitos puntos aparte del primero, y todos alcanzarían la condición sin problema. Pero no es lo que ocurre, por ejemplo, si yo por lo menos tengo dos puntos. Ya con una función lineal con dos puntos no tengo mucho margen de maniobra, es lo que es y lo tengo que respetar, y es lo que nosotros conocemos en este caso. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Muy sencillo: reemplazamos los valores de cada caso, ¿sí?, y despejamos efectivamente la pendiente y la ordenada de origen. Ya con eso tenemos una base para poder armar la fórmula que necesitamos. Nosotros arbitrariamente hemos dicho que x era la variable de los grados Celsius, así que a x le vamos a llamar a estos dos, ¿sí?, y y era la variable de los grados Fahrenheit, por lo tanto le vamos a llamar y a estos dos, ¿sí? Entonces, en este caso reemplazamos, fíjense en la primera, esto nos va a quedar como 32 es igual a m por 0 más b, y en el segundo caso tenemos 212, no me equivoco, esto es igual a m por 100 más b. Restamos las dos ecuaciones, ¿sí? Fíjense, esta sería la fila 1, esta sería la fila 2. Restamos, esto nos va a quedar, si quieren restamos fila 2 menos fila 1, es indistinto, no hay problema con eso. 212 menos 32, que en este caso nos va a quedar como 180, si no hice mal las cuentas, 180. Y luego vamos a tener b menos b, que se hace 0, y luego acá vamos a tener 100m menos 0m, que nos va a quedar como 100m, ¿no? Y b con b, que se hace 0. Vamos a hacer el apartado acá,
fíjense que vamos a tener la ecuación que 100 por m, esto nos va a quedar como 180. Repetimos igual como antes el procedimiento, que tenemos que dividir ambos lados, ¿sí? Recuerden siempre, puede parecer tedioso, pero siempre acuérdense, no tomen el criterio de pasar términos de un lado y del otro de la ecuación, porque conceptualmente no es correcto, sino, digamos, apliquen operaciones a ambos lados de la igualdad. ¿Ok? Entonces, en este caso, 100 con 100 se va y m nos va a quedar como 180 dividido 100, que en este caso nos queda como 1,8. Entonces, ya tenemos con eso la pendiente. Si ustedes observan también otra cosa que no prestamos atención todavía, estamos a tiempo, ¿sí? Estamos a tiempo. Fíjense la fila número 1. Nosotros hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos en la fila número 1? 0 es lo que vale m, ¿sí? Entonces en este caso 32 es igual a 0 por m más b, con lo cual de la fila 1 ya se sabe que b más 0 es 32, o lo que es lo mismo, b es igual a 32. Esto es muy importante porque de acá, ¿sí?, no hace falta volver a reemplazar nuevamente, podemos hacerlo, ¿sí?, para chequear que la cuenta esté bien, pero ya con esto tenemos los elementos para armar la ecuación que nos piden. Y en este caso, nuestra recta nos va a quedar de la siguiente forma: y es igual a 1,8 por x más b. En otras palabras, los grados en Fahrenheit, que están dados por la letra I, van a ser 1,8 por los grados en Celsius, a los que sean equivalentes, más b. En este caso b vale 32, así que vamos a colocar el número correspondiente, 32 grados Celsius, ¿ok? Porque tiene que ser la misma unidad en cada uno de los casos. Para no complejizarlo mucho, siempre que uno trabaje en unidades de física, conviene poner las unidades. Nosotros hasta ahora solamente estamos hablando de los números en limpio, pero van a ver cuando lo apliquen en física y en otras materias. Siempre la consistencia de unidades es muy importante para que el problema tenga sentido, esté bien hecho y que sume puntos al momento de hacer el examen. Bueno, vamos a hacer ahora el 8, que en este caso el ejercicio 8 ya pasamos a un salto, porque ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Nosotros vamos a empezar a hablar de los gráficos de funciones cuadráticas, ¿ok? Entonces, vamos a tener que graficar varias funciones. Yo, para hacer un poco de justicia, vamos a hacer las mismas en un mismo gráfico, por el siguiente motivo, para que ustedes vean la particularidad que tiene en cada caso, ¿sí? Igualmente, como esto lo voy a hacer como comentario personal, porque la cátedra, y sobre todo las cátedras en general cuando ustedes van a la universidad, recomienda que uno haga las gráficas a mano, ¿sí? Y está bueno aprender a hacerlos de entrada. Pero es cierto que uno, por lo menos a nivel en la vida real, es importante que uno por lo menos cuente con una buena computadora para hacerlo, porque la computadora lo hace mucho mejor de lo que lo podemos hacer nosotros por la exactitud y demás, y nos da otro tamaño de dimensiones de trabajo. Y aparte hay otra cosa, que en realidad las funciones matemáticas son infinitas. Hay trucos para saber dibujarlas bien, ¿sí?, sin inconvenientes, pero eso requiere un análisis de función bastante detallado y es algo que hay que aprender a hacer con una unidad aparte. Esto es más que nada algo a nivel introductorio, ¿ok? Entonces nada, para tenerlo en cuenta, yo como sugerencia personal les diría no se maten estudiando cómo se comporta cada familia de funciones. Sí es importante entender algunas cosas de funciones en particular, pero uno eso lo va adquiriendo con la práctica, y ya les digo, es más importante que uno tenga la cintura y la maleabilidad para poder adaptarse a funciones nuevas y no, digamos, quedarse con las funciones clásicas. Eso sería algo más o menos del repertorio. Entonces nosotros vamos a tener distintos tipos de funciones, vamos a tener 4, yo voy a dibujarlas con distintos colores para graficarlas y compararlas entre sí. La primera de todas es la función que va a ser en este caso x al cuadrado. La segunda de todas, en este caso va a ser menos 2x al cuadrado, ¿sí?, que la vamos a dibujar acá en rojo. La tercera la vamos a dibujar en azul, que en este caso nos va a quedar como x al cuadrado menos 3. Y finalmente la cuarta la vamos a dibujar nuevamente en negro, pero esta vez con línea punteada, ¿sí?, cuando hagamos el dibujo correspondiente, que esto nos va a quedar como menos x menos 5 al cuadrado, ¿sí? Miren, en realidad no hay mucha ciencia con este tipo de funciones. Para dibujarlas, en realidad
hay que hacer la siguiente cuenta. Básicamente, como las formas en general nosotros al principio no las conocemos, lo que conviene hacer al principio es armar una tabla donde nosotros tenemos los números de entrada, ¿sí?, que serían los X con los que vamos a hacer las cuentas, algunos, no muchos, y luego tratar de reemplazar los valores de la función y ver qué imágenes nos dan. Y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta un poco del comportamiento que tienen las funciones. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como esta parte de los ejercicios que siguen son bastante de este estilo, el mecanismo que ustedes deberían replicar sería el siguiente si lo quieren hacer a mano. Prueben, por ejemplo, tomen de lo que sería la recta números que ustedes quieran, lo que ustedes prefieran, ¿sí? Lo ideal es que estén dentro de todo en el rango, si este es el 0, por ejemplo, que estén algunos que sean positivos y otros que sean negativos y no que sean demasiado grandes, entre qué sé yo, el menos 4 y el 4, el 10 y el menos 10, lo que ustedes prefieran. Porque ya les digo, no hay una regla con esto. Entonces, pero está bueno empezar a probar con los números más, entre comillas, comunes. Y tratar de ir probando de a poco, ¿sí? Entonces, con esto nos vamos a dar una idea del comportamiento que tiene una función. Entonces, por ejemplo, yo voy a probar la más sencilla, la más básica de estas, que es la de x al cuadrado. Entonces vamos a tener, para x al cuadrado, yo voy a probar, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. La imagen de cada uno de estos va a ser el resultado de hacer la cuenta en cada caso. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos menos 2 al cuadrado, menos por menos es más, 2 por 2 es 4. Menos 1 al cuadrado, menos por menos es más, 1 por 1 es 1. 0 al cuadrado, 0 por 0 es 0, 0. 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1. 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4. Entonces, cuando vamos, ¿sí?, digamos a las imágenes, por ejemplo, ¿sí?, acá tenemos 1 y 2, acá tenemos menos 1 y menos 2. Básicamente, yo no lo estoy dibujando a escala esto, conste, pero para que sepan, digamos, cómo viene la mano. Fíjense, vamos a ubicar los puntos. Vamos a tener menos 2, menos 4, que sería este. Menos 1, 2. Luego tenemos, o menos 1, 1, perdón, para mía. 1, 1 y luego 2 menos 4. Entonces, la gráfica, en definitiva, nos queda algo de este estilo, ¿sí? Esta sería el x al cuadrado, ¿ok? Prometí que lo voy a pintar en negro y voy a cumplir, así que acá lo pintamos como corresponde, ¿sí? Y esto hay que repetirlo con todas, o sea, hay que ir probando. En definitiva, uno dice, bueno, yo probé estos puntos, pero esto en definitiva tiende a hacerse más infinito. O sea, tendemos al valor que nosotros querramos, lo vamos a hacer hacia más infinito. Entonces, la idea acá, para que esto esté bien cerrado, es tratar de decir, bueno, este es el comportamiento en general de la función. Sabemos que estos tipos de funciones se llaman parábolas. Parábolas porque tienen un x al cuadrado. Igual, ya les digo, estos son tipos de familias clásicas de funciones. No hay un infinito número de nombres, pero son las más comunes y las con las que ustedes van a trabajar en general. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos menos 2x al cuadrado, ¿no? En menos 2x al cuadrado, si ustedes hacen la cuenta, van a llegar a que las imágenes van a ser negativas. Y no solo eso, sino que la función va a crecer más rápido. Entonces, a grosso modo, ¿sí?, la parábola tiene que ser en el grado de apertura más pequeña, pero no solo eso, sino que como están valores negativos, va a ir apuntando hacia abajo. Si ustedes repiten este procedimiento, con algunos puntos, van a llegar a que la función les va a quedar algo de este estilo, con una curva mucho más pronunciada, ¿sí?, y en estilo negativo, ¿sí? Luego vamos a tener la que está en azul, x al cuadrado menos 3, en comportamiento es muy similar a la que habíamos dibujado la primera, pero la diferencia es que va a estar restada por menos 3. Entonces acá, por ejemplo, esta que es más rápida, podemos sí calcularla, digamos, con los puntos que tenemos. No hace falta, digamos, que sea muy especial, pero fíjense, x al cuadrado que es menos 3 para el menos 2, ¿no? Menos 4 menos 3 es menos 1, es 1, es positivo. 1 menos 3 que es menos 2, 0 menos 3 que es menos 3, nuevamente acá tenemos menos 2 y acá nuevamente tenemos el 1. Entonces, en los puntos, esto nos va a quedar de la siguiente forma, fíjense, tenemos 1, tenemos 2, tenemos menos 3. Entonces, menos 13, que este es este punto para acá, luego en menos 1,
Fíjense, en 1 y en menos 1 tenemos menos 2. Y luego acá tenemos 1 positivo para estos números, ¿no? Entonces la parábola va a venir en este sentido, ¿sí? Pero fíjense qué cosas mantiene en común con la primera. Tiene inclinación y luego tiene, digamos, el hecho de que empezó en menos 3, entre comillas. Y de la misma manera tenemos menos x menos 5 al cuadrado. Esta es una parábola que tiene sentido, primero que tiene un menos adelante, con lo cual lo más probable es que sea orientada hacia abajo. Pero además, nosotros lo que tenemos es que está centrada en 5 positivo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Bueno, probando los números, vamos a ver que el 0 está en 5 y por eso queda de esa manera. ¿Sí? Igualmente, ya les digo, no se preocupen con esto de entrada porque es un tema de ir familiarizándose con las ecuaciones de entrada, digamos de a poco. Y los tips de dibujar las funciones salen con la práctica, así que no se preocupen. Los ejercicios que siguen de este estilo, ya les digo, como son de reemplazar, los vamos a hacer en este caso en Excel. Básicamente el Excel hace estas cuentas exactamente que estamos viendo nosotros. La mecánica es muy similar. Tenemos que probar una determinada cantidad de números y ver por tanteo las imágenes y con eso conocer la familia de funciones. Después vamos a ver cuáles son las técnicas para dibujar cualquier función. Eso lo van a ver a lo largo de toda la materia. Y yo les diría que el punto cúlmine está cuando nosotros vemos la unidad 7, que es de análisis de funciones. Entonces ahí dibujar es muy importante. Pero ya esto lo tienen como para una base, como para si ustedes lo quieren trabajar más adelante y lo pueden hacer. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.